al 2017 conocí al querido John Betancourt, que comenzó a invitar a una serie de colegas que no nos dedicábamos a cannabis medicinal a participar en el uso de cannabis medicinal de una manera ordenada, de una manera totalmente estandarizada, a compartir artículos y a ir mejorando las composiciones con las que veníamos trabajando hasta llegar a compuestos totalmente reconocidos en todos los países donde está en este minuto trabajando Betcan, que ya son más de 50 países alrededor del mundo, pero en Latinoamérica contamos con muchos países, principalmente Colombia, México, en este último tiempo, y Chile han destacado mucho en los estudios de cannabis medicinal. Fíjense que hay una revista que se llama Remevet, los invito a buscarla, y ahí van a encontrar una biblioteca donde están todos los artículos que hemos creado junto a los colegas de los distintos países de Latinoamérica, como en el caso de fauna silvestre, donde más de 30 pacientes en el zoológico de Cali son tratados hasta la actualidad, en este artículo, con cannabis medicinal por distintas patologías. El uso de cannabis medicinal para patologías como la hidrocefalia, que son patologías que generan epilepsias de origen estructural muy difíciles de tratar, con buenos resultados. El uso de cannabis medicinal para pacientes con gastroenteritis hemorrágica, ojo, patologías que normalmente nosotros vemos en la clínica diaria, ya sea aguda o crónica. Acá hay un estudio que me gusta mucho, que es el efecto neuromodulador y control de dolor a través de los fitocannabinoides, con un gran querido neurólogo, don Carlos Andrés Cifuentes, destacado neurólogo, neurocirujano, y él utilizó el tratamiento de cannabinoides para tratar a estos pacientes con un preparado con CBD y THC unos a uno, disminuyendo el dolor del paciente y mejorando increíblemente la recuperación del paciente. En este paciente incluso se llegó a dar antes de la cirugía, 8 días antes de la cirugía y 2 días posteriores a la cirugía, el cannabis medicinal, dejándolo finalmente para el tratamiento posterior a la casa contra un MEL, con algunas medicinas de fitoterapia también, y con el cannabis medicinal con una completa recuperación del paciente, que en este caso tenía una hernia completa y fue llevado a cirugía. Los gatos, muchas veces hablamos también de problemas neurológicos, ¿cierto? De cuadros de cáncer, pero un cuadro habitual, casi en el 5% de nuestros pacientes felinos, es el asma felino, donde la doctora Sandra Minela López, una fantástico médico de Colombia, también especialista en felino, lleva realizado muchos estudios en gatos, siendo uno de los más importantes y destacados a nivel mundial el tratamiento para el asma felino, disminuyendo la cantidad de crisis en estos pacientes y disminuyendo los tratamientos complementarios que requieren estos pacientes muchas veces. Es por eso que, bueno, Lopa Pharma se hace presente como una compañía farmacéutica que se dedica muchos años al tratamiento de cannabis en seres humanos. Y el año pasado, en noviembre, lanzan un producto que viene a revolucionar, ¿cierto?, las clínicas veterinarias, que es el Lopacandol, que vamos a estar estudiando hoy día. Fíjense que los cannabinoides, vamos a diferenciar 3 grupos, siendo los endocannabinoides los que se producen en todos los animales vertebrados, ¿cierto? Los fitocannabinoides que producen las plantas, no solamente el cannabis, sino que otro tipo de plantas también, y los sintéticos creados en laboratorios, como son el dronabinol o el navinol, que estos compuestos se utilizan en la actualidad para el tratamiento de epilepsias, por ejemplo, refractarias en niños desde el año de edad, ¿ok? Dentro de los fitocannabinoides nosotros vamos a hablar de extractos como tal, no de la planta, y de estos extractos vamos a estar utilizando más de 100 tipos de cannabinoides conocidos, los más conocidos, el CBD y el THC, ¿cierto? Además, en el laboratorio Lopa Pharma, ustedes pueden solicitar prescripción de medicina humana
Hay médicos humanos y médicos veterinarios que les pueden recetar los medicamentos y también para odontólogos. La receta se puede hacer de manera legal, se distribuye dentro de Chile y se entrega a las distintas farmacias. Esta foto me gustó porque está en la página de Lopa Pharma, siendo uno de los primeros casos tratados, la humita, una paciente canina que pasaba postrada por dolor, no quería comer, no quería jugar, y mandaron fotos ahí al laboratorio de cómo ella pasó de estar en este estado a poder jugar, compartir y comer junto a su familia. Como les dije, estos productos tienen una materia prima traída desde fuera, hacia los Estados Unidos, que es aprobada por las mejores autoridades regulatorias. Estamos hablando del ISP, de la FDA, también de la Health Canada, también de la IDIMA y, por supuesto, de la Agencia para Medicinas Europea. Todos estos compuestos aprobados están trabajando junto a todas las farmacias que ustedes ven en la presentación. Y ojo, cada prescripción que ustedes manden como recetario magistral va a ser preparada por los productos de Lopa Pharma. Aquí les muestro un poquito de la perspectiva que había hace algunos años. Fíjense, en el año 2021, nosotros sacamos una publicación en las revistas Remivet junto a Petcan, junto a la destacada colega Francisca Medina, ella es médico veterinaria chilena, de la Universidad de Chile, que hace poco sacó una publicación que vamos a tocar más adelante. Pero aquí ella nos comentaba cómo era la perspectiva legal. Fíjense que desde el año 2005, junto a la ley 20.000, los médicos veterinarios ya podíamos prescribir la medicina canábica, ¿ok? Y a través de los decretos y artículos que se fueron sumando a través de los años, hoy día desde el 2020, algunas cadenas de farmacias ya han comenzado a formular distintos productos de uso veterinario a través de distintos convenios, y esto es gracias a este tipo de preparados y a este tipo de compuestos que el laboratorio Lopa Pharma trae a Chile. En el caso del cannabis, generalmente hablamos de su uso en pacientes oncológicos, pacientes con osteoartritis, pacientes crónicos, y muchas veces los médicos veterinarios tenían una tendencia a utilizarlo cuando ya el animal estaba al final de sus días, cuando ya no había otra opción, etc. Cosa que está completamente equivocada, ya que fíjense que en este estudio que aparece también en las revistas Remevet de cannabis, está el doctor Javier Brinker, quien es vicepresidente de la Sociedad de Anestesiología y Analgesia de Latinoamérica, docente y anestesiólogo, analgesiólogo también, de la Universidad de Buenos Aires hace muchos años, y él escribió un lindo tratado de cómo se debe tratar el dolor multimodal. Venimos escuchando hace mucho tiempo que debemos tratar el dolor de manera multimodal, es decir, tratar el dolor en cada una de nuestras aristas con los distintos fármacos, pero a la menor dosis posible y con la menor cantidad de efectos colaterales o efectos que puedan afectar a nuestros pacientes. Por lo tanto, recordemos, fíjense acá, que en el breve desarrollo del dolor, el desarrollo nociceptivo, es decir, donde se genera el dolor, donde se genera la noxa, ya sea mecánica, física, eléctrica, va a ser tomada esta percepción a nivel de cambios celulares y bioquímicos y vamos a llamarla transducción. Luego, esta se va a llevar por sustancias ascendentes hacia nuestro sistema nervioso periférico y lo vamos a llevar a nuestro sistema nervioso central a través de la transmisión, donde la sustancia gris del asta dorsal de la columna vertebral, perdón, de la médula vertebral de nuestros pacientes va a generar una respuesta si quiere llevar el dolor al sistema nervioso central directamente hacia el cerebro o detener este dolor. Luego de esto vamos a pasar a la modulación del dolor, donde se progresa a los centros superiores, donde está el tálamo, y de ahí a la corteza cerebral, donde finalmente nuestro paciente va a percibir el dolor. Y yo les cuento que el sistema endocannabinoide en estos 4 lugares, es decir, donde se produce el dolor, en la transmisión periférica del dolor, hasta llegar al sistema nervioso central y directamente
a la percepción del dolor, está presente el sistema endocannabinoide y los endocannabinoides. Tanto así que en el caso del dolor agudo y el dolor crónico están estrechamente relacionados el estímulo doloroso y la percepción del dolor. Por lo tanto, en cada uno de esos dolores tenemos que actuar, no dejar para el final el cannabis medicinal. Por ejemplo, ustedes saben que se ha estudiado hace muchos años el uso de cannabis medicinal en la osteoartritis canina. Fíjense que acá hay una imagen donde vemos que nuestro paciente va a tener distintas lesiones que pueden generar dolor a través de los años. Pero ¿qué pasa que si yo les digo que en este paciente a los 6 meses ya se empieza a expresar los receptores cannabinoides para el deterioro óseo y de los cartílagos, de las articulaciones, porque muchas veces estas enfermedades empiezan a primera edad. Y desde la primera edad, es decir, desde los 6 meses, podemos tratar, por ejemplo, un paciente San Bernardo, pastor alemán, que va a desarrollar a futuro una enfermedad como la osteoartritis. Y fíjense que en los últimos estudios se mostró que no había diferencia en tratamientos con 8 miligramos por kilo de CBD o a 2 miligramos de CBD para aliviar el dolor. Y para este tipo de patología se sugirieron 1 a 2 miligramos kilo cada 12 horas, por ejemplo, para tratar el dolor y, ojo, mejorar la actividad física de estos pacientes, que va a alargar su vida. A medida que disminuye la musculatura de estos pacientes, se disminuye también su tiempo de vida. Sé que parece engorroso esto, pero se los puse, está en la revista, ustedes lo pueden descargar gratuitamente, pero hay algo que se describió hace muchos años en medicina humana como el síndrome de deficiencia del sistema endocannabinoide. Es decir, las personas y los animales disminuyen la expresión de los receptores y la expresión de los neurotransmisores de tipo endocannabinoide. Y esto se asoció, en el caso de los animales, al síndrome de disfunción cognitiva de los perros, que al igual que en los pacientes con Parkinson, aquí se hizo un estudio en ratones que se replicaron genéticamente con Parkinson, se deposita una sustancia amiloide en las neuronas y que el sistema nervioso no es capaz de modular la salida de este amiloide y por lo tanto se empiezan a morir las neuronas. Lo mismo pasa en nuestros pacientes caninos con la agregación de sustancias tipo vaniloides en las neuronas. Y por lo tanto, en el déficit cognitivo canino vamos a tener la misma respuesta. Ya se demostró en este estudio que los pacientes tratados con CBD directamente mejoran del déficit de disfunción cognitiva canina y asimismo en los seres humanos también mejora la enfermedad de Alzheimer y en ambas disminuye su progresión en el tiempo. Así que creo que una cosa fantástica no la podía dejar pasar. Acá vamos a hacer un pequeño experimento con ustedes que pueden escribir en el chat, ¿ya? Cuáles son sus ideas de tratamiento y cuáles serían sus mejores elecciones para este paciente. Este es un paciente mío que se hospitalizó de manera inmediata, apenas sufrió un accidente. Esta Sofía de 4 meses la atropelló, le pasó un neumático por el tórax y el abdomen. Se realizó un pequeño análisis rápido de ella con ecografía, depilación, etcétera, donde se diagnosticaron fracturas costales, neumotórax a tensión, hemotórax, contusión pulmonar. Y para esta paciente, como era un neumotórax a tensión, debe ser inmediatamente atendida, inmediatamente poner un tubo para sacar el aire que está libre en el tórax de la mascota. Fíjense que yo generalmente depilo completamente a estas mascotas para que los propietarios, los clínicos y los técnicos se den cuenta del daño. Hasta acá está el moretón de Sofía, que iniciaba en el pecho y terminaba en su abdomen. ¿Qué plan farmacológico utilizarían ustedes en un paciente policontuso, donde hay más de un sistema afectado, donde sí o sí el tema va a ser el
neumotórax, o sea, la respiración de este paciente va a estar alterada. ¿Qué anestesia y manejos de dolor seguro harían ustedes para tener siempre éxito en estos pacientes? ¿Qué se les ocurre? Fíjense que yo realicé mi protocolo anestésico con ella y manejo el dolor. Y acá pueden ver a Sofía recuperada completamente de la anestesia, completamente recuperada. Y fíjense en una posición de pancito con sus manitos hacia adentro, la cola hacia su abdomen, orejas levemente separadas y casi sin ninguna expresión de dolor. Y creo que debe doler mucho esto, chicos. Ya, vamos acá. Escriban en el chat qué usarían ustedes y vamos a discutir un poquito. Sin miedo a equivocarse, ¿eh? Todo es válido. Ya, colega, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué anestésicos, analgésicos se les ocurrirían? Acuérdense que estamos hablando de un concepto multimodal. Mientras más medicinas utilicemos en menos cantidad, vamos a tener un mejor despertar y una mejor analgesia en nuestro paciente. ¿Alguna idea? ¿Adivina contestar? Bueno, una infusión para el dolor con un alfa-2 adrenérgico, dexmedetomidina y ketamina. Perfecto. Pregabalina. Acuérdense, doctora, que estamos tratando igual un caso súper agudo, por lo tanto, pregabalina podríamos dejarlo de lado en este caso. Traumel también necesita una concentración para funcionar, pero ya se podría iniciar la terapia. Por eso que estamos hablando de un paciente que viene grave y lo vamos a tomar grave. El paciente viene con una respiración entrecortada, con mucho dolor, con un neumotórax a tensión, o sea, así ingresa respirando. Yo me tengo que demorar unos cuantos minutos en anestesiar al paciente para salvarle la vida. La infusión, totalmente. Tramadol, sí, totalmente. Tramadol de 2 a 8 miligramos kilo. Pueden utilizar dosis altas también. Meloxicam como antiinflamatorio, perfecto. Metamizol como analgésico, perfecto. El metamizol se puede utilizar en conjunto con el meloxicam y también en conjunto con el lopacandol. ¿Ok? Imagínense, ahí estamos por 3 vías mejorando la analgesia y la acción antiinflamatoria. ¿Ya? ¿Y para anestesiar al paciente se le ocurre algo? Para anestesiarlo de manera rápida y segura, propofol, propo. Anestesia inhalatoria, nadie. En el caso de estos pacientes, la anestesia inhalatoria puede ser, ojo, de hecho se hace con oxígeno todo el tiempo la maniobra, pero recuerden también que la anestesia inhalatoria necesita un alveolo limpio. Muchas veces estos pacientes con contusión pulmonar tienen los alveolos llenos de sangre. Cuesta un poquito que ingrese la anestesia inhalatoria, pero lo logra hacer, así que no tengan miedo de utilizarla. Ya. Bueno, estuvieron bastante buenos los ejemplos. Vamos a volver acá a compartirle la pantalla. Y en el caso de este paciente, todas las ideas que ustedes dieron fueron bastante buenas, todas se pueden utilizar. Incluso este paciente con ketamina y silacina también puede entrar al proceso, con dexmedetomidina, por supuesto. Si utilizan el reversor van a tener un despertar mucho más rápido. Y en el caso de este paciente fue también con propofol, como dijeron por ahí, y ketamina. Yo utilizo generalmente la mezcla ketofol, ¿ya? Pero además este paciente venía muy angustiado, con una dificultad respiratoria
terrible, así que a este paciente se le dio también gotitas de cannabis al ingresar mientras se realizaba la depilación, mientras se dejaba en una jaula de oxígeno, mientras estabilizábamos al paciente con oxígeno, una jaula de oxígeno, todo ese proceso de relajación, de calmarse, de disminuir el dolor del paciente antes de poner cualquier tratamiento intramuscular, inyectarlo, se inició con la terapia con aceite de cannabis. Y luego se sumaron los protocolos que ustedes también recomendaron, pero ojo, a más bajas dosis, porque ¿qué nos proporciona el cannabis principalmente? Disminuir las dosis de todos los otros compuestos que pueden llegar a tener efectos muy nocivos en nuestros pacientes. Así que ahí la Sofía se recuperó totalmente, hoy en día es un gatito completamente sano. Pero ¿qué podemos tratar con CBD? El dolor agudo, imagínense el Gastón, estos son los pacientes que se caen de un tercer piso, los gatos voladores comunes les habrán llegado más de alguna vez, y no todos los gatos caen parados, muchos caen de cara, ¿cierto? O caen los pies, el gato se afirma con las patas y la cabeza rebota muchas veces en el cemento o en el piso donde cae el gatito. El dolor agudo en este paciente se puede tratar con CBD totalmente. La analgesia y la antiinflamación y, por supuesto, modular posteriormente la infección. Tenemos totalmente el periósteo de este paciente expuesto. Por lo tanto, la infección que viene aquí posteriormente a una boca sucia es altísima. Vamos a modular el dolor, vamos a modular el sistema inmunológico y la inflamación. El Gregory ya es un paciente más viejito, lo tengo depilado, porque generalmente estos pacientes se hacen monitoreos ecográficos. Durante su hospitalización está con oxígeno al 100% y aún así está saturando 93 con oxígeno al 100%. Las mucosas no se ven igual que esta, ¿cierto? Misma clínica, mismo espacio, y este paciente está con los pulmones colapsando porque tiene una efusión pleural, está lleno de líquido. ¿Esto es crónico? Por supuesto. Este es un paciente con meses de efusión pleural que constantemente se viene a drenar a la clínica por un cáncer, un tumor que no quieren operar los dueños. Por ejemplo, este paciente podemos disminuir la cantidad de efusión, claro, porque actúa directamente en la inflamación. Podemos disminuir la ansiedad que genera tener el tórax lleno de líquido en estos gatitos, por supuesto. Les cuesta ventilar, les cuesta respirar y cuando ya llegan a la clínica colapsando, lo único que quieren es que uno los ventile, ¿ok? Así que en ambos pacientes indicado desde el día 1 el tratamiento con CBD. Ya vamos a hablar de qué está hecho este compuesto, de qué está hecho estas gotitas que les estoy mostrando yo, pero les quiero dejar este caso y lo vamos a ver al final, donde recibimos a la Sofía, una paciente que quiero mucho, me recordó mucho a mí, ya van a saber por qué, que fue atacada por la reja por 3 boxers, le rompieron toda la cavidad rostral, perdón, bucal, en el sector rostral principalmente, maxilar, también algunas lesiones en mandíbula, pero era la lesión principalmente mandibular y fíjense que sacó todo el hueso, perdón, el cartílago nasal, dejando expuesto el hueso nasal, toda la superficie que rodeaba esta zona se pierde, ¿ya? ¿Por qué es importante en la Sofía usar el cannabis desde el día 1 y desde el ingreso? Fíjense, el daño agudo totalmente. Pero yo sabía, cuando uno se dedica a emergencia, cuidado intensivo, chicos, uno se dedica a prever lo que va a pasar. Ya sabemos lo que va a pasar. Yo sé que este paciente va a ser un paciente largo. No lo van a eutanasiar, tenemos que salvarlo. Por lo tanto, ¿de qué me preocupo de la Sofía? Que tenga cómo respirar adecuadamente. ¿Qué le hice de urgencia? Era imposible para ella respirar. Una cricotomía de urgencia, no traqueotomía, porque genera mucho daño. Las cricotomías son fáciles de realizar y fáciles de extubar y se cierran por segunda intención de manera natural. ¿Qué otra cosa importante? Una sonda de alimentación esofágica. No le iba a estar haciendo a este paciente que coma de manera normal. Y por lo tanto,
lo que más amo yo, nuestros técnicos veterinarios encargados del aseo, limpieza, analgesia y alimentación de nuestros pacientes. ¿Por qué esto es importante? Porque todo esto que estaba cuidando a nuestra paciente para prepararla para la cirugía se estaba secando, se estaba deteriorando. Aquí las bacterias que mordieron, o sea, los dientes que mordieron a este paciente estaban llenos de bacterias y por lo tanto teníamos una proliferación bacteriana sí o sí. Y este es el resultado cuando ya teníamos a nuestra paciente más estable de todo lo que se tuvo que sacar, algunos afrontamientos que se realizaron, estuvo a punto de perder un ojo, así que bastante daño. Pero desde el día 1 trataba con cannabis medicinal. Se ve mucho en los ojitos que yo le decía a la Sofi, que ella siempre ha mantenido una calma y una alegría durante el tratamiento y durante los avances. Fueron meses de tratamiento. Y vamos aquí. ¿Por qué pudimos ayudar a la Sofi? Porque ella, al igual que ustedes, tiene un sistema endocannabinoide. Esta es la versión evolucionada de un sistema ancestral de comunicación intercelular que comunica todas las células del cuerpo unas con otras, no solo neuronas, ¿ya? Generalmente estamos acostumbrados al ejemplo de las neuronas. Pero les cuento que viene a partir del sistema ácido araquidónico, que está presente en las plantas, presente en los hongos, presente en nosotros, y que es quien rodea a las células. Toda la membrana que rodea a las células es este sistema de protección, que cuando se ve agredido, cuando se ve golpeado, cuando se ve irritado, reacciona. Normalmente lo aprendimos por el lado de los antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales, con la producción de COX-1, COX-2, COX-3, que son estas enzimas que se producen para avisar que hay inflamación. Pero en este caso, la naturaleza de los endocannabinoides lo que hace no es estimular a una gran inflamación, a una gran respuesta de dolor, como lo hacen en este caso los COX-1, COX-2, sino que lo hace a través de liberar endocannabinoides que van a generar una homeostasis celular. Es decir, si la célula está en problemas, este sistema va a funcionar pidiéndole a todas las células cercanas que estimulen una menor producción, por ejemplo, de neurotransmisores excitatorios, disminuyendo así el dolor. Por ejemplo, disminuyendo la producción de interleuquinas, actuando en los distintos lugares y señalizadores, del dolor. Dentro de todos estos años que venimos trabajando con la red de cannabis medicinal y gracias a los estudios de todos los colegas, como les digo, yo en mi área, dolor agudo, le doy fuerte a eso, pero muchos colegas se dedican a neurológico, se dedican a oncología, se dedican a cuidados paliativos, pacientes con dermatopatías graves o pacientes atópicos, etcétera. Los colegas que trabajan en etología, que necesitan ansiolíticos potentes, han trabajado todos ellos en conjunto para llegar a estos acuerdos. Lo importante es que el uso del CBD tiene un papel neuroprotector, neuromodulador, neuroprotector, todo lo que ustedes quieran y propiedades mucho más allá de las que conocemos en este minuto. Potente acción antioxidante, es decir, frente a cualquier cuadro de enfermedad, vamos a tener una mejor recuperación. Potente antiepiléptico, sobre todo, y de ahí vienen muchos amigos humanos que se dedican a esto, a epilepsias refractarias, a epilepsias que no responden a tratamientos convencionales. Cuidados paliativos, cuando tenemos ya pacientes geriátricos con enfermedades neurodegenerativas, con enfermedades que están llevándolos al final de sus días, por lo tanto queremos otorgarle una sensación y una calidad de vida mejor, una sensación de alivio a estos pacientes la van a tener. Pacientes gerontes, como analgésico, potente analgésico, ojo, hoy en día comparado con muchos de los que utilizan ustedes a diario en las clínicas. Antiinflamatorio, antiespasmódico. Antiespasmódico que ustedes utilizan, por ejemplo, el metamizol sódico. Y el metamizol sódico, si bien es maravilloso, como antiespasmódico no lo podemos utilizar por harto tiempo. Cosa que sí podemos hacer con el CBD, que puede ser de uso permanente incluso.
ansiolítico, ayudando a nuestros pacientes a sentirse mucho más calmados. Ya vamos a ver por qué. Y uno de mis favoritos, inmunoregulador o inmunomodulador. Si tenemos un sistema que no está respondiendo bien a una infección, vamos a elevarlo. Y si tenemos un sistema inmune que está atacando al cuerpo, por ejemplo, como paciente atópico, vamos a disminuir esto y vamos a llevar a la homeostasis, es decir, a que el cuerpo busque su sanidad total. Recuerden que el compuesto que nosotros estamos utilizando ahora es 100% natural. Lo que buscamos es que sean compuestos naturales como agrupación, no compuestos sintéticos, que sean extraídos de la planta del cannabis y que, ojo, sean broad spectrum, es decir, que contengan todos los cannabinoides menos el THC, en este caso, para que no tenga efectos indeseados. Y aquí llega el Lopacandol, que a mí de verdad me cambió la vida, que por fin Chile tenga un compuesto de esta calidad, con esta cantidad de cannabinoides, con esta cantidad de terpenos, más de 10 terpenos, contiene todos los cannabinoides, sin el THC, es decir, sin los efectos psicoactivos. Por lo tanto, todos los efectos benéficos de la planta, sin el efecto psicoactivo, es lo que nosotros necesitamos para el tratamiento de nuestros pacientes. Recuerden, cada día la medicina veterinaria se vuelve un mayor desafío al manejo del dolor y del estrés de los pacientes, ya sea antes de llegar a la clínica, en su estadía en la clínica junto a ustedes y posteriormente con los propietarios, tenemos que hacer un manejo del dolor y del estrés de los pacientes, ya sea agudo o crónico. No existe un no al cannabis, ¿ok? Nosotros podemos ver al final de esta presentación las interacciones, con qué otros compuestos también se puede asociar, pero no el decirle no. Es decir, podemos bajar la dosis de este medicamento, dejar de usar, por ejemplo, un meloxicam que lo estaban usando meses y reemplazarlo por este compuesto sin efectos secundarios como lo tendría un meloxicam, por ejemplo. Es una formulación avanzada de CBD, como le dije, broad spectrum, es decir, contiene todos los otros compuestos de la planta, como son los terpenos y los otros cannabinoides, sin el THC. Es el primer producto en Chile en ser autorizado por el SAC, el ISP, de grado farmacéutico, como ustedes vieron en las mejores farmacias del país. Así que maravilloso. Esto es lo que viene como interpretación, chicos, en la cajita, ¿ya? En la cajita viene totalmente especificado cuánto ustedes deben usar, ¿ok? Pero nosotros, a través de los distintos papers que les fui mostrando, yo les fui mostrando distintos casos, dolor agudo, dolor crónico, y ustedes van a ver que las dosis varían mucho, no existe una dosis real, pero va principalmente de los 0,3 miligramos por kilo a los 2 miligramos por kilo e incluso al propuesto mucho más, hasta 8 miligramos kilo en algunos estudios mucho más importantes, ¿ok? Pero quédense con estas dosis ustedes. Perros, gatos, pacientes exóticos, nos pueden consultar a los que estamos tratando, generalmente pacientes exóticos con esto. Hoy día se lanzó un paper muy bueno en VetCan de hurones, donde la dosis perfecta fue de 0,33 miligramos kilo para el tratamiento de la mutilación por dolor profundo en hurones. Imagínense en estos pacientes que se comen sus propias piernas, brazos, colas, etcétera, se instauró, finalmente este como último tratamiento para que el hurón dejara de automutilarse. Las dosis se pueden ajustar y recuerden, va de menor cantidad siempre el cannabis a mayor cantidad. Le doy la dosis mínima, veo cómo actúa en el paciente, es muy efecto paciente, y en algunos pacientes va a generar más somnolencia, en otros menos somnolencia, en otros va a generar aumento de apetito inmediatamente, otros no, por lo tanto podemos ir aumentando la dosis, ¿ok? Un fácil ejemplo de dosificación, en un paciente de 10 kilos, vamos a darle a una dosis de 0,3 miligramos kilo, un total de 3 miligramos kilo. ¿Cómo vienen estas gotitas? A 1,5 miligramos de CBD por gota, por lo tanto, a este paciente estaríamos dando 2 gotas. ¿Cada cuánto?
cada 12 horas, por ejemplo, o cada 24 horas cuando estemos con menor necesidad del compuesto. ¿Sí que es fácil de utilizar? Sí. ¿Se puede utilizar en todos los animales? Partí la charla mostrándole que se utilizan 30 especies distintas en el zoológico de Cali. Lo mismo en muchas partes del mundo. Este sistema endocannabinoide tenemos que verlo súper complejo, pero súper simple, porque es una red de comunicación celular, igual que todos los otros sistemas, como el sistema inmune, que se comunica por todo el cuerpo del animal. Si el animal se hace un corte en la punta de la oreja, desde la médula ósea se van a estar liberando células que van a llegar a la punta de la oreja del paciente. Por lo tanto, todo está relacionado. Recuerden, es importante mantener estas funciones normales en el paciente y eso es lo que busca el endocannabinoide. Los receptores, ya vamos a ir viendo algunos, están presentándose cada vez que se rompe una célula. Si la célula no se rompe en ninguna parte, no hay receptores endocannabinoides y no hay endocannabinoides. ¿Ok? Siempre se producen a discreción. Es decir, el animal recibe un daño, el sistema endocannabinoide se activa. ¿Para qué? Para modular que todos los otros sistemas hagan su trabajo adecuadamente y no exageradamente. Los principales y más estudiados desde el año 90 es la anandamida, ya les voy a ir hablando más de ella, y el 2-araquinodilglicerol, AG, 2-AG. La anandamida es la más estudiada y se conoce como el neurotransmisor de la felicidad o de la alegría. Imagínense que se conozca así porque cada vez que la produce la célula es para sanarse a sí misma. Pero esto no es solo hablar del opacandol, me gusta ponerlo en escenarios clínicos y sigamos con ese trauma torácico que vimos al principio. ¿Qué ocurre después en este paciente? Ahora tenemos que cuidarlo, a este gatito, a la gatita que estaba al principio, a la Sofía, y generaron un gran trauma en su tórax. Lo que viene ahora es la contusión pulmonar. Esta lesión es anatómica y fisiológica. Aparece secundaria a la compresión no penetrante del tórax, es decir, pasa la rueda por encima del tórax del paciente, colapsa completamente y al extenderse los pulmones colapsan y se llenan de sangre. Es una lesión torácica común, una de las más comunes, en el 50% de las lesiones torácicas en perros. Es decir, si el perro recibe un disparo, una patada, un apretón con la puerta, que es muy común en cachorros y perros chicos, conejos también, va a tener contusión pulmonar. Interacciones con humanos le ponemos ahí, cuando los humanos le pegan patadas a los animales. Sale de aquí, perro leso, sale aquí, gato. Aparece la contusión pulmonar, que aparece días después. Se asocia con lesiones torácicas, también como el neumotórax, fracturas costales, traumatismo encefalocraniano. Importante el TEC, porque recuerden que en el bulbo encefálico se regula la función respiratoria. Por lo tanto, un golpe en la cabeza puede dejar sin respirar a un paciente. Entonces, como les dije, ingresa enmascarada a la clínica, no la vemos con el paso de las horas, pero hacemos un monitoreo ecográfico en estos pacientes o radiográfico a las 24 horas y a las 48 horas en el paciente. Y ahí se muestra tal como es. Pero lamentablemente demora con tratamiento 7 a 10 días en evolucionar. El 50% de nuestros pacientes son asintomáticos. ¿Ok? Las lesiones pueden ser extensas, generando hipoxia, hipercapnia progresiva. Esta hipoxia y hipercapnia nos va a llevar a una insuficiencia respiratoria aguda y por lo tanto a la muerte del paciente. El paciente se muere de dolor por no poder respirar bien, el paciente se muere porque se inflaman estos pulmones y si no evidenciamos los signos, el paciente sin monitoreo y sin tratamiento amanece muerto en su casa 24 horas posterior a la lesión, por ejemplo. Miren, el polo. Este muchacho yo lo dejé con uso permanente de cannabis y les voy a contar por qué. Acá es muy común en el sur que los perros que andan comiéndose las ovejas y molestando en los campos les disparen. ¿Ok? Nos llegan varios pacientes con escopetazo, lo más común. Balas, algunos, muy poco, pero acá es muy común el escopetazo.
Y así se dio un escopetazo a 10 metros de distancia. Este paciente ingresa consciente, con gran pérdida de sangre, por supuesto, miren las patas, aquí ya habíamos depilado un poco para evidenciar, a mí me gusta depilar mucho para evidenciar el trauma, y vamos viendo que hay quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Por aquí entraron todas las esquirlas. ¿Dónde se depositaron según la radiografía? Principalmente en el miembro anterior, la articulación. Antes, estos pacientes se sacaban las esquirlas, ¿ok? Y se dejaban algunas esquirlas intratorácicas, como es en el caso de este paciente que también se decidió dejar esta esquirla. Pero se sabe que como cuerpos extraños generan inflamación, dolor e incluso intoxicación por las partículas que contienen de plomo. Por lo tanto, este paciente se trató con cannabis y se dejó a posterior para que todas estas lesiones que podrían generar cuadros a futuro respiratorios se pudieran controlar adecuadamente, cosa que se hizo de manera adecuada. Se sacaron casi el 100% de las esquirlas posteriormente. Aquí viene la fisiopatología, lo que yo les estaba hablando en el gatito, donde colapsan completamente sus pulmones, donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿cierto? Es así como un pulmón rosado perfectamente queda luego de una contusión pulmonar. Y así suena donde hay efectos de Spalling, inerciales y de implosión. El Spalling, que es el interfaz de estallido del gas, como cuando aprietan las burbujitas, que a muchas personas les gusta, y al apretar desaparece el alveolo. Inercial, es decir, con esta tasa de aceleración, se desprenden las arterias, las venas, todo el componente iliar y los bronquios. En este caso, el gato tenía un desprendimiento por efecto inercial de alguno de sus pequeñitos bronquios, lo que empezó a generar un neumotórax a tensión. Y finalmente la implosión, que luego de esta onda expansiva se sobreexpande este alveolo, ya no de manera normal, sino que mucho más fuerte, generando burbujas de gas, uniéndose todos los alveolos, y este pulmón pasa de ser un pulmón muy, muy ventilado a un pulmón levemente ventilado o muy mal ventilado. Pasa en todas las lesiones, en la mayoría de nuestros pacientes, fíjense, estos son gatos con politrauma. El gato, síndrome del gato paracaidista, del gato de las alturas que se cayó, etc. De donde ustedes lo vean. Estos pacientes, fíjense, sobreviven en un 97% de los casos con cuidados intensivos y generan trauma torácico el 34%, con el 40% de ellos con neumotórax, con contusión pulmonar, con neumotórax, con hemotórax, etc. Y en todos estos pacientes, desde el inicio los tratamos con cannabis medicinal. Ella me tiene mala, la Mimi, la mordieron unos perros en tórax, abdomen, la herniaron de lado a lado. Así que ella tiene una abdominoplastía de lado a lado. Y me odiaba cuando estábamos iniciando el tratamiento con ella, accedieron al tratamiento con cannabis medicinal y toda su curación y todo su tratamiento cambió. Pero ella a mí siempre me siguió odiando. Amaba a todas las personas de la clínica, los quería a todos, pero a mí me tenía mala la Kitty, siempre me acuerdo de ella. Todos estos pacientes son cuadros agudos. Y recuérdense bien que la epistasis nunca es epistasis. Esto que ustedes ven como sangrado nasal, generalmente es contusión pulmonar y es sangre que viene de los pulmones. Siempre hay que pensar en algo más grave. Sigamos por acá. Vamos con el endocannabinoide más abundante en el cerebro, el 2-araquinidilglicerol. Este incluso es 200 veces más potente y producido, que la anandamida en el cerebro. Este, al igual que la anandamida, también se genera en los fosfolípidos de membrana y se puede ir eliminando, ¿cierto?, del espacio presináptico y postsináptico gracias a la acción de una enzima, que es la monoglicerol lipasa. Obviamente la anandamida también tiene su enzima que la degrada. Pero hoy en día sabemos que el CBD actúa sobre ambas enzimas
disminuyendo la expresión de las enzimas y por lo tanto aumentando la concentración del endocannabinoide en el espacio. Es decir, aumenta la concentración del propio cannabinoide que genera el paciente gracias a la disminución en la producción de su enzima. Como este compuesto está principalmente actuando a nivel cerebral, nos ayuda con el control endocrino. Yo tengo varios pacientes, hurones, caninos y felinos, con patologías endocrinas de base, que son del sistema nervioso central, la mayoría, como va a ser tumores pituitarios, por ejemplo, que afectan directamente a la producción de ACTH y glucocorticoides. Y si yo quiero disminuir la producción de ACTH y de glucocorticoides, el tratamiento de CBD está totalmente indicado en estos pacientes. Dentro de las implicancias, bueno, yo siempre les voy dejando un poquito de evidencia. Acá está la doctora Juana Carolina Torres con la revisión de los mecanismos de acción propuestos para los efectos anticonvulsivos de los cannabinoides y sus terpenos para el tratamiento de la epilepsia. Así que aquí hay un compendio bastante grande de los distintos tratamientos. ¿Qué es importante? Estos endocannabinoides funcionan como neuromoduladores, es decir, van a hacer que se produzcan más o menos neurotransmisores, tales como el GABA, ¿cierto? Que es el principal neurotransmisor inhibitorio, el glutamato, principal neurotransmisor excitatorio. Por lo tanto, el fitocannabinoide que nosotros le vamos a dar a nuestro paciente va a neuromodular al GABA y al glutamato, por ejemplo, directamente. Todos estos neurotransmisores deben recordar que son de acción retrógrada, es decir, se producen en la neurona postsináptica. Una vez que se recibe la información del GABA o del glutamato para excitar la neurona o para inhibir la acción excitatoria de esa neurona, se va a generar una respuesta de esta misma para actuar en la presináptica. Y es ahí donde estos endocannabinoides se van a unir a la neurona presináptica, disminuyendo la producción, por ejemplo, de GABA. Otra cosa importante, no se guardan los endocannabinoides, solamente se producen a demanda. Es decir, si el paciente pierde la homeostasis de su cuerpo, es decir, se rompe una célula, se genera una anoxa, se presenta el dolor de alguna manera, inmediatamente la célula, en este caso puede ser la neurona, y comienza a producir el endocannabinoide. Dentro de lo mismo que ya les he ido hablando acá, se los voy especificando un poquito más. Los endocannabinoides regulan la homeostasis del cuerpo, están encargados, y ojo aquí, porque lo utilizo mucho en el estrés postraumático. Mis pacientes de emergencia generalmente quedan con un trauma muy terrible por la emergencia, atropello, golpe, caída, que lo ataquen otros perros, y además se tienen que quedar conmigo hospitalizados sin los dueños, con múltiples tratamientos que son dolorosos muchas veces, como cirugía, etcétera, y quedan con un estrés postraumático que les disminuye el sistema inmunológico, que aumenta el dolor, que los pone hiperalgésicos incluso. Por lo tanto, ya tener una medicina que sane el estrés postraumático es maravilloso. Afecta la memoria, al igual que la ketamina, que actúa desinflamando pequeños focos de memoria que generen emociones dolorosas para el paciente, también lo hace el endocannabinoide. El comportamiento adictivo en seres humanos está comprobado que elimina drogas duras como la cocaína o otras drogas, el uso de cannabis medicinal, CBD principalmente, en gotitas, en alimentos o vaporizado, la estimulación de la alimentación cuando un paciente tiene dolor, pero ojo, los pacientes con obesidad bajan de peso con tratamientos con CBD porque regula el metabolismo de la glucosa. O sea, si hay mucha glucosa, la baja. Y si hay poca glucosa, que necesita todo el cuerpo y el cerebro principal consumidor de glucosa, aumenta la liberación de glucosa por parte del hígado, por lo tanto modula. Es importante que en el cerebro, yo les dije que había
mucho muy poca anandamida y más AG2, pero también hay una mayor cantidad de receptores CB1, que son los receptores que tienen las mayores acciones farmacológicas en el cerebro, ¿ok? La principal acción a mí que me gusta es que actúa en el aprendizaje y nosotros podemos enseñarle al paciente con este medicamento a dejar otros medicamentos. Es decir, yo tengo un paciente con carprofeno, le estoy dando tramadol, le estoy dando un kit de medicamentos. El cannabis le va a ayudar a que cuando saquemos estos medicamentos del paciente, el paciente no tenga tantos efectos colaterales por la retirada rápida de los medicamentos. Eso está totalmente demostrado. Por lo tanto, va a ayudar a ir sacando todos los medicamentos que queremos eliminar del paciente. ¿Dónde actúa el sistema endocannabinoide? Bueno, en la mayoría, yo diría que casi en todos los neurotransmisores de nuestros pacientes, la acetilcolina en la contracción muscular, la dopamina, el GABA, la histamina. ¿Cuántos cuadros tenemos nosotros mediados por la histamina? Principales cuadros de piel. La serotonina afectando el ánimo de las mascotas, la producción de muchos mediadores inflamatorios se deben a la baja producción de serotonina. Por lo tanto, cuando un paciente tiene una disminución de su sistema endocannabinoide, necesita suplementación con cannabinoides para que todos los sistemas funcionen adecuadamente. Dije que uno de los efectos que más me gusta es el inmunomodulador. Está una de mis pacientes, la Sofía Vergara, que recibió atropello por parte de la propietaria. Imagínense, la propietaria la atropelló con su camioneta, por lo tanto tenemos un sangrado evidente que ustedes pueden ver a los días después que ingresó esta chiquitita, pero su estado era muy crítico, por lo tanto no se podía todavía operar, ¿ya? En estos pacientes, ¿qué trauma vamos a tener aquí? Fracturas de cadera, por supuesto, sangrado retroperitoneal, sangrado en el espacio púbico, todo lo que conlleva el edema de sus piernas con fractura en una de sus piernas, etc. Si esto está edematizado, si todo el sistema inmunológico llevó su célula inflamatoria, se inflamó, está sumamente apretado para la piel, se empieza a incluso a debilitar la piel del paciente porque se edematiza esta zona, podemos hacerle como en el caso de ella, que se los dejo como tips, kinesiología, sacarlas al patio, ponerlas sobre un pasto y hacer movimientos de drenaje para que nuestro paciente UCI se mueva y disminuya la inflamación. En el caso de ella necesitábamos que se mantuviera activo el sistema inmunológico contra las infecciones del espacio retroperitoneal y el espacio pélvico que estaban llenos de sangre coagulada. Por lo tanto, es un foco, es perfecto para que migre una bacteria del intestino a esa zona. Por otro lado, también necesitamos un efecto inmunosupresor, disminuyendo la inflamación directamente en la zona de la lesión, porque no nos sirve un paciente postrado sin movilidad con edema en las piernas. Progresivamente va a ser un efecto nocivo para el paciente. Por lo tanto, ambas cosas se ven potenciadas con el uso de cannabis medicinal. Está comprobado que los pacientes tienen receptores en todo el tracto intestinal, desde la boca al ano. Se puede absorber perfectamente desde la boca al ano el compuesto. Incluso yo le he comentado a algunos que se utilizan incluso posologías rectales, supositorios, etcétera. Uno después puede ir viendo la forma mejor de absorción. Y es por esto, como se asocia directamente al vaso, al páncreas, hígado, músculo esquelético, que todo el sistema de absorción de nutrientes que nos conlleva la recuperación de nuestro paciente se va a estar potenciando con el uso de CBD. Mejora la nutrición de las células encargadas de la absorción de los nutrientes. Mejora la liberación de sustancias liberadoras de glucosa durante el proceso de la gluconeogénesis. Así que sí o sí, este aumento del hambre mejora la ingesta,
porque disminuye el dolor, no es solamente porque disminuye el dolor, sino porque el sistema digestivo completo tiene receptores cannabinoides y completos se activan. Mejora la función hepática, mejora la producción y función pancreática. Estamos hablando directamente de la producción de insulina. ¿Ok? Este es un caso, la Dina estuvo por lo menos 7 meses con aceite de cannabis, solamente CBD. Ella la mordió un lobo, nos mandaron a buscar como emergencias veterinarias a Angelmó, que es una ciudad acá donde hay muchos lobos marinos. Le perforó el abdomen, la hernió, le desgarró la espalda, y en estos pacientes lo que hay que hacer es sacar el 100% de lo que está desgarrado. Aquí no van a poner la piel encima y van a empezar a inventar, no. Entonces, tejido totalmente muerto, irrecuperable, y ya con necrosis de unos días de atención. Fíjense, esto es una semana después, yo le saqué toda la piel muerta, y a medida que pasan los días, ¿cierto? Esta necrosis que generalmente aparece en los bordes, yo la retiro completa. No importa que me quede con la mitad del perro, porque yo utilizo parches parafinados y distintos compuestos que van a ayudar a la regeneración de los tejidos. Pero ya estaba operada la hernia, ya andaba jugando en el patio, le sacábamos el vendaje para la foto, las limpiezas, por si acaso nos quedan en el patio sin vendaje. Y fíjense cómo estaba a los 3 meses. Ahí está la Dina, una perrita muy viejita, estamos hablando de una perrita de más de 15 años, con unos cuantitos dientes, y jugando, moviendo la cola con esta lesión, comiendo adecuadamente. Es un paciente ícono para mí. En algunas presentaciones de Betcan presenté su caso, su historia clínica completa, me encanta. Es por eso que Lopacandol es el producto que ustedes, chicos, tienen que empezar a recetar. Si tienen dudas, me escriben, doctora Yarira, y no sé cómo hacerlo con este paciente. Este es una catita, este es una tortuga. Todo estoy a su completa disposición. Recuerden que es un medicamento que contiene los distintos cannabinoides, no es que solamente tenga CBD, ¿ok? Y además contiene terpenos que potencian la acción farmacológica y que actúa con todos los beneficios del cannabis sin efecto psicoactivo. Es decir, nunca vamos a tener un paciente que se sienta mal utilizando este producto. A lo más puede llegar a tener un poco de más de somnolencia si estamos con una dosis muy alta. ¿Por qué elegirlo? Bueno, es de calidad premium, la materia prima es la misma materia premium que se utiliza para medicina humana. El sistema endocannabinoide de las mascotas muchas veces se desregula. ¿Por qué tenemos un paciente con una enfermedad de la piel, con atopía, con que se rasca, se hiere? Un paciente con... Yo tengo muchos pacientes que dejaron todos los medicamentos y solamente están con cannabis hace años, como enfermedad inflamatoria intestinal crónica, o sea, pacientes con colitis que estaban llenos de medicamentos, con biopsia, con un montón de tratamientos, que lo que tenían era una desregulación del sistema endocannabinoide. Nunca necesitaron años de corticoides, nunca necesitaron estar comiendo ricota con arroz durante 3 años porque eran alérgicos alimentarios, nunca fueron. Tenían una desregulación del sistema endocannabinoide, y a medida que hicimos el retiro de todos los fármacos, nos fuimos dando cuenta de eso. Entonces, muchas veces una patología que creemos que es enfermedad de asma en gatitos, creemos que es asma solamente. Resulta que es un desbalance del sistema endocannabinoide que repercute en el sistema respiratorio. Por ejemplo, recuerden que todos los compuestos cerebrales, en los animales también existen, como en los humanos también somatizan. Un perro con pena somatiza una enfermedad como cáncer. Un perro con ansiedad genera enfermedad inflamatoria intestinal. Un gatito poco querido o poco amado genera enfermedades inmunes. Así que recuerden, todo tiene una base también a nivel cerebral. Acá están los principales agentes que actúan en este aceite. Obviamente le dije que son más de 100 compuestos canábicos sin el THC. Y miren, acá les puse la anandamida, ustedes van a buscar, que es conocida por su, potente endocannabinoide producido en el cerebro, conocido como neurotransmisor derivado de ananda, que significa felicidad o alegría. Esta molécula tiene un papel crucial
en la regulación de las diversas funciones fisiológicas, como el apetito, el dolor, el sueño, el estado de ánimo, lo que venimos conversando. Acá las vamos a ir viendo de a uno, pero vamos a partir, si bien el CBD es el compuesto que más conocemos y del que más se habla, resulta que el ácido cannabidiólico es de quien se produce la mayoría de los compuestos. Este tiene una acción antiinflamatoria, antiemética, anticonvulsivante y, fíjense, anticancerígena. Este in vitro, vamos a hablar un poquito de un caso acá en Chile que se publicó hace muy poquito, y en la recepción del dolor, recuerden que también, por ejemplo, en los receptores tipo vaniloide, que son los encargados de percibir el dolor en los pacientes, y no solamente a nivel nervioso central, como nos hacen creer que solamente los receptores de CBD están, o de estos compuestos están en el cerebro. El cannabinol, que es un compuesto totalmente bueno para el paciente, ojo, ¿por qué digo bueno? Porque se une de la misma manera casi como lo hace el THC. El THC es el agonista directo, así como se une con mucha fuerza al receptor CB1, CB2, por ejemplo, pero no tan fuerte como lo haría la anandamida, ¿cierto? Que es el compuesto natural endógeno del cuerpo. Luego le sigue el THC dentro de todos los cannabinoides en unión. Y de ahí vienen los agonistas parciales. Pero de los agonistas parciales, el que tiene mejor unión es el cannabinol. Generalmente se producía pocas cantidades en la planta. Hoy en día están sacando plantas al mercado que tienen mayor cantidad de este compuesto por modificaciones genéticas. Así que maravilloso. Una vez que se descompone en la luz, por ejemplo, se transforma el THC al cannabinol. Está en estudio porque se ha visto una potente acción para el dolor, el apetito, el sueño, y obviamente como antibacteriano. Está comprobado, ojo, como antibacteriano que incluso disminuye la producción en células, perdón, en bacterias como el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que está dejando la embarrada en medicina humana. Se ha demostrado que disminuye el crecimiento de ese incluso tipo de bacterias solamente su presencia. El cannabidiol, y ya estamos terminando por ahí, yo sé que es uno de los que ustedes más conocen, el CBD. Se utiliza principalmente para la epilepsia, para el dolor, para las náuseas, pero recuerden, chicos, está en todas partes del cerebro. Yo les puse aquí, miren, en el hipotálamo, controlando el apetito, niveles hormonales como la ACTH, el cortisol, el comportamiento sexual, actuando en las principales hormonas sexuales, en los ganglios basales, en la amígdala, ojo, que ahí yo creo que tiene un estudio muy, muy bueno en nuestros pacientes con la respuesta a la ansiedad, a las emociones y al miedo. Para mí, el traumatismo te genera mucho trauma en la cabeza y el paciente no se recupera muchas veces por eso. Y obviamente en el perro, sumamente descrito, gran cantidad en el cerebelo, por lo tanto, a todos nuestros pacientes que tienen afecciones motoras, incoordinación, problemas en la marcha, el cerebelo contiene estos receptores y por lo tanto, como tienen mayor respuesta al cannabis y al CBD principalmente, van a tener una muy buena respuesta, cosa que ningún otro fármaco lo va a dar. Y principal función, estrés post-trauma. ¿A qué me dedico yo? Al politrauma, al trauma. El cannabigerol. De este compuesto se derivan todos los otros compuestos que ustedes conocen y hemos estado estudiando, ¿ok? Lo más importante que destaca sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, ¿ok? Ellas son mucho más fuertes que los otros compuestos. Y además es precursora de CBD y THC. Es decir, que si necesita transformarse, se transforma estos dos compuestos sin problema y se une a los receptores que se necesitan en este caso. El GABA, que es un neurotransmisor que actúa como un freno en la respuesta al estrés, por ejemplo, se han hecho estudios donde el cannabigerol y el CBD interactúan con el GABA directamente, ralentizando su descomposición en el cerebro, es decir, permanece más en el espacio postsináptico y presináptico, lo que ayuda a producir un estado de calma. Yo les decía, les voy a explicar por qué se produce la calma. Bueno, este es una de las principales acciones junto con el CBD, es aumentar en el espacio
postsináptico y presináptico al GABA. En el caso del cannabinocrómeno, a mí me cuesta decir esto, el CBC, cannabinocrómeno, ya saben, la mayoría de mis colegas tengo un poco de problemas para hablar, pero trato de modular mejor siempre. Bueno, esto tiene grandes efectos antiinflamatorios y analgésicos. Lo más importante y lo que más me gusta que en la percepción del dolor, donde están los receptores vaniloides, tipo vaniloides principalmente, actúan interfiriendo o inhibiendo o disminuyendo la percepción del dolor. Entonces, se va a demorar mucho más el paciente en percibir el dolor. Por lo tanto, esa hiperalgesia que puede estar después de un evento traumático, como un atropello, un golpe, etcétera, se va a ver mucho más disminuida la sensación de dolor. Así que me encanta. Y si bien se había descrito muy bien este compuesto para efectos antitumorales en el cáncer de mama en cultivos de ratones, por eso se hablaba solamente que era en cultivo, hoy en día se sabe, fíjense, este estudio salió hace una semana quizás de la Universidad de Chile con la doctora Francisca Medina, que se las mostré en una fotito, que ella es una de las principales docentes de Betcan, creo que es la más seca de todas para mí, la doctora Francisca es muy buena y bueno, en su tesis de doctorado desarrolló una nanoemulsión, fíjense, pequeñas partículas para inhibir el cáncer de mamas junto al cannabidiol. Es decir, dio el desarrollo a un potente agente para disminuir el cáncer de mama en perros. Esto se publicó ya y está recorriendo el mundo, está muy famosa, así que escríbanle, háblenle si quieren saber más sobre el tema, pero el cáncer sí o sí se trata con CBD. No hay discusión, ya se ha demostrado en medicina humana muchas veces, en medicina veterinaria ya no es solamente en cultivos experimentales, así que por favor utilícenlo. Y no lo utilicen para el cáncer pensando en el dolor, pensando en la analgesia, sino para disminuir el número de células tumorales como antitumoral. Algo que destacan mucho todos los colegas que han conocido sobre el Lopacandol es que incluye muchos terpenos, muchos compuestos traen algunos, por ejemplo, CBD aislado, sin otro tipo de compuestos cannabinoides y sin terpeno. No va a tener los mismos beneficios. CBD aislado más 1 o 2 terpenos, no va a tener los mismos beneficios. Todos los compuestos cannabinoides, excepto el THC, más 10 terpenos, van a potenciar la acción terapéutica. Hacen un efecto donde ayudan a los compuestos canábicos a que sean mejor absorbidos, a que se reciban mejor por las células, que se expresen más receptores para los fitocannabinoides, por ejemplo. El mirceno, fíjense, el mirceno limoneno que sale generalmente en casi todas las cajitas, en todas las escrituras como apoyo, tiene efecto sedante y relajante por sí solo, ¿ok? Por sí solo el mirceno hace esto. El limoneno contribuye a la elevación del ánimo y tiene efecto antiinflamatorio por sí solo. Por lo tanto, si el efecto sedante, relajante, elevación del ánimo y efecto antiinflamatorio lo contiene CBD, nos estamos potenciando y estamos haciendo un efecto séquito, es decir, un poquito de esto más un poquito de esto van a generar un mayor efecto antiinflamatorio. El beta-cariofileno, que es un potente antiinflamatorio que puede interactuar directamente con los receptores CB2, perdón. Entonces, ya tenemos otros compuestos que también se unen a los receptores del sistema endocannabinoide, no solamente los fitocannabinoides. Por lo tanto, vamos a generar un efecto séquito, que es el único producto que tiene esto. Latinoamérica, hemos estado hablando con colegas de México, de Colombia, y bueno, en Chile ya varias personas, que tiene estas propiedades, que es el Lopacandol, así que espero que se lo lleven a otros países prontamente. Fíjense en este paciente es un paciente que ingresa con un politrauma, seguimos en tórax, la dueña la atropelló, una viejita, ingresó saturando así, ¿ok? Esta es la saturación, y este paciente no alcancé a poner vía, se tuvo que hacer una desviación torácica inmediatamente, apenas ingresó,
y lo único que mis colegas le dieron durante el manejo, mientras ponían la vía, etcétera, fue a CBD, una dosis alta, le dimos 8 miligramos kilo, el paciente venía muy angustiado porque no podía respirar. Esto se tomó varias veces, ¿ok? Hasta que logramos sacar el aire, un neumotórax a tensión, y el paciente comenzó a ventilar. Si no le ponemos un tubo rápidamente a estos pacientes, cuando no tienen ingreso de aire, estos pacientes van a colapsar y van a morir, ¿ya? Que es lo que se llama como neumotórax cerrado hipertensivo, y las presiones intrapleurales y supratmosféricas hacen que el pulmón cada vez se pueda expandir menos. O sea, mientras más aire hay en el tórax, el pulmón queda con menos espacio para expandirse hasta que corazón y pulmón no se expanden más. Miren cómo está esta paciente. ¿Y por qué se la muestro? Porque no le alcanzamos a poner vía. Mírenle los brazos, no le puse una medicación intramuscular. Solamente con aliviar el neumotórax a tensión y el tratamiento con cannabis logramos estabilizar al paciente, logró ventilar adecuadamente, se puede ver el tubo y la jeringa con las llaves rápidas, perdón, las llaves a presión, perdón, se me va la palabra, la llave de triple paso para sacar la presión del tórax, y este paciente se fue recuperando a medida que fue respirando mejor, se sintió un poco más relajado, pero el efecto inmediato que tuvo el cannabis para mí fue impresionante. Así que lo dejamos como terapia de ingreso a la mayoría de los pacientes que vienen con este tipo de colapso. Ya no es la primera vez, había pasado muchas veces, así que fue un acuerdo bueno, porque estos pacientes generalmente tenemos que abrir y poner un tubo, romper con una tijera, meter un tubo sin anestesia, sin esperar que haga efecto una lidocaína, etc. ¿Ok? Lo mismo, pacientes que esperan en jaula antes de poder tratar un neumotórax. Acá tenemos otro ejemplo. Este paciente no se hizo nada hasta que se estabilizara el oxígeno y se manejó con CBD. Ahí está, luego de su manejo, ya se habían puesto sus medicamentos totalmente integrados, y tuvimos que utilizar muy poca anestesia en el rulito. Eso es lo bueno de prever que nosotros vamos a hacer en la emergencia, prever lo que se viene, es que al dar CBD vamos a calmar al animal, vamos a reducir el dolor, vamos a disminuir la inflamación. Entonces ya estamos progresando. Miren, a las 3 horas cuando ingresó y a las 8 horas cuando tomamos la siguiente placa. O sea, el paciente aumentó la contusión pulmonar, las fracturas, etcétera. O sea, se iba a poner más grave. Me da risa mi pizarra atrás, siempre raya. ¿Se acuerdan del caso al principio? Bueno, a mí me marcó mucho este caso porque a mí cuando era chica me mordieron la cara. ¿Ni se nota? No, acá es a este lado. Por ahí se ve. Tengo hartos puntos, y al igual que estas guaguitas que están aquí, estos niños, me destruyeron la cara y me trataron con distintos compuestos, y mi mamá me puso aceite, y dentro de esos aceites, por ahí también le recomendaron algo con cannabis. Pero miren, este paciente tuvo mucho tiempo conmigo, luego de que perdiera totalmente el morro, fíjense acá está totalmente perdido, acá sin trufa, recuperándose, luego de la cirugía plástica, le sacamos tejido del cuello, lo dimos vuelta, lo pusimos en la cara, todas estas plastías, a mí me encanta la cirugía plástica, la realizó el doctor Felipe Godoy de todas maneras, pero quedó espectacular, y a medida que fueron cicatrizando el cuello, la carita, recuperó la tonicidad de sus ojos porque había perdido mucho la musculatura. Fue un caso exitoso y hasta los días de hoy esta perrita está viva, lleva 5 años después de este trauma, me chupa, me quiere, lo pasa espectacular con los dueños y cicatrizó completamente, y sigue en tratamiento con cannabis, siempre de manera tópica ahora, se la aplican en la carita a ella, ¿ok? ¿Qué pude modular y cuál era mi meta con mis pacientes? Ojo, lo primero para mí es el trauma, estrés postraumático. Todos mis pacientes lo tienen. El dolor, la inflamación, la infección por ser mordida, o sea, control de infección. Infección nosocomial. Los pacientes vienen por una cirugía simple a nuestra clínica y se contagian bacterias de nuestra clínica. Por lo tanto, las infecciones intrahospitalarias también se pueden controlar. La primera cicatrización
que es la primera foto que ustedes vieron, las primeras imágenes, sonda, alimento, todo el manejo. Fíjense que ya la teníamos conectada con la extracricotomía cuando llegó de urgencia. Esta fue la primera foto de la gorda. Así llegó. Y la segunda cicatrización, que las vieron en las fotos anteriores, y después las cirugías plásticas, todo este proceso de cicatrización que conlleva angiogénesis, nuevos vasos sanguíneos. Miren estos niñitos y miren a la nena. Neurogénesis, obviamente tiene que recobrar la sensibilidad de todas las porciones que estamos generando. Recuperar tejido conjuntivo, que ustedes lo pueden ver ahí lleno de tejido conjuntivo hermoso. Tejido muscular, que si bien parece muy poquito el tejido muscular que puede arrastrar el músculo de la piel, también es importante para el drenaje, porque si no, se activa el tejido muscular. Hay gente que creía antiguamente, médicos que demostraban que no se podía regenerar el tejido muscular. Sí se regenera, señores, y lo hace de una manera adecuada, con medicamentos adecuados como el CBD. Y por supuesto, regenerar la piel. ¿Ok? Creo que logramos todos estos cometidos con mi paciente. ¿Ok? Dentro, y aquí terminando, chicos, para que vayan analizando sus preguntas, hay un perfil de seguridad y consideraciones, por supuesto. Dentro de todo lo que recomendamos nosotros siempre es supervisión médico-veterinaria. Debe ser recetado por un médico veterinario. Los médicos veterinarios deben ir adecuando la dosis paciente a paciente. Esto no es llegar y dárselo a todos con la misma dosis, no. Tenemos que tomarnos el trabajo de seguir el caso clínico, de modular en ese paciente una respuesta. ¿Qué esperamos? ¿Qué buscamos? Y ir tomando conciencia de cada una de las cosas que necesita el paciente y cómo nosotros las mejoramos. Interacción, por supuesto que puede interactuar con otros medicamentos. Y si tienen dudas, no duden en preguntarnos. Si bien puede tener interacción con un antiinflamatorio no esteroidal o uno esteroidal, por supuesto. Pero ¿qué debemos hacer? Eliminar el CBD o disminuir la dosis de un AINES o disminuir la dosis de un corticoide. Por supuesto que estos que no son naturales y de origen natural y que generan muchos efectos indeseados son los que vamos a disminuir y vamos a potenciar el uso de ellos. Muchos estudios que ustedes van a ver en VetCan logran a los pacientes dejarlos solamente con CBD, chicos. O sea, olvídense de tratamientos para toda la vida con pregabalina. La pregabalina funciona en el 20% de nuestros pacientes, en el 20%, en el 100%. Y así, muchos potentes medicamentos, ¿cierto? Les dejo el mío, porque yo también tengo mi publicación. Es un honor para mí haber recibido la ayuda para poder montar esta publicación al doctor John Betancourt, al doctor Rafael Santibáñez, quienes me ayudaron a hacer esta publicación, pero bueno, esto fue un caso que llegó aquí a Puerto Montt, es una Fox Terrier que ingresaba a nuestra clínica por sospecha de accidente cerebrovascular en mi caso, ya que en otra parte lo habían tratado como un paciente epiléptico, incluso le habían dado primidona intrahospitalariamente en vez de diazepam y otras cosas. Así que llegó a mi clínica con antecedentes de varios episodios convulsivos. Ojo, de 8 a 10 minutos. Yo dije, todos los dueños dicen lo mismo, hasta que me mostraron un video. Y el momento que me di cuenta que duraba más de 2 o 3 minutos cada convulsión, sospeché inmediatamente de accidente cerebrovascular. Si bien nos enseñaron en la universidad que no se producían mucho en los animales, en medicina humana me di cuenta estudiando junto a neurólogos humanos que había muchos modelos en virus, había muchos modelos en caninos y en otras especies con accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, era cosa de poner a fumar, a tomar al beagle para producirlos, no. Se podían generar en distintas circunstancias. Por lo tanto, en este paciente, como se sospechó eso, se inició inmediatamente la terapia con levetiracetam, se hizo un tratamiento, incluso yo lo sometí a un coma inducido por 24 horas, y desde el ingreso se trató con cannabis medicinal, con un ratio, fíjense, de THC 10:1, que es un ratio altísimo, ¿ya? En este caso, con 5 gotitas de aceite de cannabis. Recuerden que los preparados ustedes también los pueden mandar a hacer a Lopa Pharma. Si quieren hacer preparados con THC, lo pueden hacer. Y
acá se pueden meter a los exámenes, hay códigos QR, se pueden ver los videos de los escáneres al momento del al momento del accidente cerebrovascular y al control meses después. Esa es mi gata que anda jugando con un encendedor. Ahí. Así que les dejo eso para que lo puedan estudiar y si tienen dudas también me pueden preguntar. Creo que una de las cosas más potentes que tiene el CBD, el THC, al inicio se trató con THC, después la mantuve solamente con CBD, es el poder de la neuroplasticidad, evitar que el paciente se quede sin oxígeno porque estimula el flujo sanguíneo cerebral, estimula la gluconeogénesis a nivel cerebral, estimula la producción de astrocitos, replica más astrocitos, por lo tanto hay más células que protegen a las neuronas. Este espacio que se genera después del accidente cerebrovascular, que es la zona de penumbra, cuando los pacientes se tratan con CBD, disminuye hasta un 50%. O sea, todo lo que pueda generar una CB viene después en el paciente. Pero la recuperación más adecuada de estos cuadros es el CBD totalmente. Yo eliminé el levetiracetam, después eliminé todos los medicamentos, solamente se quedó con el CBD, ya que este paciente tenía una policitemia vera, por eso tenía tantos infartos reiteradamente, porque era uno de los raros pacientes con policitemia vera. En conclusión, es el avance para Chile en cuidado integral de la mascota. O sea, no podemos no utilizarlo, así como recetan a diestra y siniestra enrofloxacino con meloxicam. Traten de no usar enrofloxacino, por favor. Receten a diestra y siniestra este medicamento, utilicen la medicina canábica, así como les enseñaron en el colegio, perdón, en la universidad, bueno, en el colegio también, el sistema digestivo, el sistema nervioso. Yo, si están por ahí conectados a mis queridos universitarios de quinto año, les hago clases de sistema endocannabinoide. Me dedico una clase completa de 2 horas a hablar del sistema endocannabinoide. Así que si tienen la oportunidad de hacer clases, si son docentes, si son alumnos, por favor, estimulen a su cerebro a estudiar más sobre cannabis, a atreverse, porque van a ver unas respuestas impresionantes, y a migrar un poquito más en la medicina más natural, que venga de compuestos naturales. Ya sabemos que la medicina que viene de compuestos sintéticos, el cuerpo no la reconoce, y no la va a aceptar de la misma manera y por lo tanto la va a rechazar. Va a tener mucho más efecto indeseado. Recupera sí o sí nuestros pacientes el dolor, la inflamación, ya sabemos que reduce la ansiedad, el estrés, proporciona un efecto anticonvulsivante importante, neuroprotector, mejora el apetito, aumenta la calidad de vida, se está comprobando que los pacientes viven mucho más. Hay felinos que los que han visto esos casos que yo reporté en VetCan, meningitis necrotizante felina, también diagnóstico con escáner. Antes tenía un escáner más cerquita aquí en Valdivia, cuando me mandó el informe el neurólogo me dijo, este gatito va a vivir 6 meses. Y los dueños lo tuvieron en tratamiento conmigo con cannabis medicinal, levetiracetam y cannabis medicinal, durante 2 años y medio. Así que creo que esa fue una de las cosas más potentes de los pacientes que me han dicho, neurólogos, cardiólogos, etcétera, el paciente se va a morir en tantos meses. Ha cambiado mi percepción sobre la medicina canábica, que mis pacientes vivan más y más felices. Y en base a eso, les dejo mucho cariño. Yo siempre busco, igual que la arandamida, darle felicidad, alegría a todos. Tengo mis momentos malos y me enojo. Miren, ahí estoy con un gatito que está falleciendo, casi al punto que se lo lleva la pelada, muriendo, y yo estoy peleando con la muerte. Yo lo miro a los ojos y le digo, conmigo no, vamos a sacar adelante a este paciente. Y acá estamos con médicos humanas, con enfermeras humanas, apoyando también a nuestros colegas del área de la salud, que se la llevan difíciles. Vamos a hacer reír a los niños con cáncer, muchas veces a las mamás que están con su guaguita en brazos, que van a fallecer en pocos días. Todos ellos merecen amor y alegría.
Así que, ¿cómo le van a negar a sus pacientes un poco de fitocannabinoides, un poco de amor y alegría? A través de la arandamida. Así que quédense con ese compuesto, quédense con el amor que le pueden dar a sus pacientes, y en eso estamos trabajando cada día para que tengan menos dolor y se sanen mucho más rápido. Muchas gracias, chicos. Si tienen preguntitas, ahora es cuando. Está muy oscuro. Se ve bien. Doctora, tenemos algunas preguntas en el chat. Ya, déjame dejar de compartir pantalla, ¿vale? Ajá. Oye, gracias por haber respetado el tema de los micrófonos. Fueron unos caballeros y unas señoritas. No sé si quieres ir tú leyendo las preguntas por mientras. Ok. Nordita? Sí. Bueno, la primera pregunta se la hizo Sofía Núñez y dice, ¿hay algún caso en el que se deba suspender el uso de aceite como paciente renal, hepático, pancreático? Siempre el aceite se debe dejar cuando nosotros vemos signos asociados a ramas. Por ejemplo, si el paciente comienza con diarrea, con vómito, ¿ok? Si el paciente con el tratamiento que nosotros le estábamos dando o sin tratamiento no estaba presentando eso y presenta vómitos o diarrea, lo podemos suspender. Es muy distinto a tratar una gastroenteritis que el paciente ya viene con diarrea, ¿cierto? Por lo tanto, no va a ser subjetivo para eliminar. En el caso de los pacientes hepáticos y renales, nosotros lo damos para mejorar la perfusión renal, para mejorar la perfusión hepática, para desinflamar ambos órganos. Así que no está contraindicado en estos pacientes. Al contrario, está indicado. Perfecto. Tenemos aquí otra consulta de Lucía Bosch, que dice, fue con respecto a la presentación del caso de la primera gatita que venía con atropello. Y dice, se usa a dosis altas, me imagino. ¿Qué dosis de CBD? El que está usando en ese caso. Perfecto. La dosis de CBD generalmente parte de los 0,3 miligramos, ¿ya? Eso en general, perros, gatitos. En estos pacientes yo utilizo dosis de 2 miligramos, que es la más alta, porque yo sé que va a ser una dosis de carga en un momento agudo del paciente y que después la puedo escalonar. Cuando nosotros queremos dejar una prescripción para la casa o iniciar cuadros más crónicos, podemos partir con las dosis más bajas. Perfecto. Bueno, Denise Araya pregunta si el CBD tiene interacción con otros fármacos. Sí, como les dije, puede tener interacción con anticonvulsivantes, puede tener interacción con antiinflamatorios. ¿Y a qué voy con esto? No van a ocupar las mismas enzimas para degradarse ni para eliminarse, ni las mismas vías. Pero, por ejemplo, en el caso de los anticonvulsivantes, pueden reducir la cantidad de anticonvulsivantes que ustedes utilizan. Entonces, si el paciente le estaban dando, voy a exagerar, 40 miligramos de levetiracetam, porque era un paciente que es muy complicado, y ustedes dicen, wow, ya no, no tengo nada más que hacer, y deciden usar CBD, generalmente deben bajar las dosis de levotiracetam. Es decir, no, no suelen utilizar dosis tan altas, pero colegas neurólogos utilizan hasta 60 miligramos de levetiracetam. Todo eso va a generar que el levetiracetam se metabolice hepáticamente cada vez más y cada vez tenga menos acción en nuestro paciente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que buscar? Bajar las dosis de levetiracetam y aumentar las dosis del CBD. Buscar un equilibrio. Pero sí tienen interacción. Súper. Bueno, aquí hay una pregunta que fue parcialmente respondida en el mismo chat. Que dice, ¿los endocannabinoides los producimos por default o el sistema endocannabinoide se crea ante el consumo de CBD? No entendí. Dice,
¿Los endocannabinoides los producimos por default o por defecto o el sistema endocannabinoide se crea ante el consumo de CBD? Cuando un paciente le damos CBD, asumimos que tiene receptores cannabinoides expuestos. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una lesión en los ojos, por ejemplo, una conjuntivitis, y queremos tratar el dolor de la córnea porque tiene una úlcera corneal, le duele mucho, está con epífora, etcétera. Ese paciente le vamos a dar de tomar cannabis, ¿ok? ¿Dónde va a ir a actuar el cannabis? Primero, al lugar donde se percibe el dolor, la córnea. Luego, a la modulación del dolor hasta llegar al cerebro. Todo el proceso del nervio óptico, en este caso, va directo. Y adentro del cerebro donde se percibe el dolor. Y finalmente, en la respuesta a ese dolor, que va a ser el efecto inflamatorio, ¿cierto? Si nosotros le damos el compuesto, va a actuar ahí, porque ahí se están expresando el sistema endocannabinoide. ¿Dónde está la noxa? Donde se genera el dolor, se generan los primeros receptores CB1, CB2. Y asimismo, en la cadena ascendente de la información de la noxa que esté generando el cuadro. Por lo tanto, si el paciente no tiene ninguna herida, si no tiene ninguna lesión y el paciente tiene una homeostasis normal del cuerpo, no tiene ningún problema, no tendría dónde actuar nuestro fitocannabinoide, porque las células están bien. De manera preventiva, yo les decía, por ejemplo, a los pacientes con osteoartritis, nosotros sabemos, está descrito que los pacientes desde los 6 meses ya están generando inflamación, dolor y degradación de las articulaciones, aun cuando radiográficamente no se evidencia. Entonces, en esos casos yo los dejo antes. Súper. Mira, acá hay una que dice, ¿cómo ir regulando la dosis y en qué fijarse? ¿Qué hago yo? Normalmente le informo a los propietarios que deben llevar un cuaderno. Yo esto lo hago para la mayoría de las enfermedades, ¿ya? Igual, por medicina interna trato muchos pacientes crónicos. En este cuaderno le pongo ciertas cosas. Yo lo anoto. ¿Cómo duerme? ¿En qué horario duerme? ¿Ok? ¿Se despierta en la noche? Preguntitas. ¿Cómo come? ¿Cuántas veces al día come? Etcétera. ¿Presenta malestar? ¿Presenta dolor? En la parte de todas estas preguntitas que yo les voy contando a ustedes, son las mismas que tienen que hacer, la gente responde hoja a hoja. ¿Qué hago yo? Les pido el cuaderno una semana después, 15 días después, según lo que acuerde con ellos, puede ser hasta 3 días después, y voy viendo. Va durmiendo más, va durmiendo menos, y la gente me dice, Doc, ¿sabe qué? El perrito empezó a dormir más. Antes lloraba todo el día y ahora recién está durmiendo más. ¿Ya? Perfecto. Estamos en una buena dosis. Estamos buscando nuestro objetivo. Duerme más, come mejor, se siente mejor. Pero ¿qué pasa si me dicen, doctora, le estoy dando la dosis que usted me dio y resulta que el perro duerme más de lo normal? Es decir, si yo me levanto no se levanta y en la tarde a las 6, 7 de la tarde ya está durmiendo. Eso es anormal. O sea, ¿qué le está generando? Un exceso de sueño, lo tiene muy letárgico y por lo tanto el perro anda mucho más somnoliento. Eso es un indicativo para disminuir la dosis, por ejemplo, en nuestro paciente. Para subir la dosis, le estoy dando el medicamento y el paciente no quiere comer. O sea, come lo mismo que comía antes, nada, no quiere comer. Yo en la clínica no le damos diazepam a los gatos, ni a los perros, ni a nadie para comer. Le damos cannabis y le damos dosis un poquito más alta. Porque yo sé que cuando hay mucho dolor, quizás una dosis de 0,3, por ejemplo, un perro fracturado, chicos, no es lo mismo que se vaya de alta con una dosis de 0,3, pero si está intrahospitalario y no quiere comer, y estoy pensando en ponerle sonda, yo le doy 2 miligramos kilo a 3 miligramos kilo incluso de CBD. Y inmediatamente empiezan a comer. ¿Se entendió un poquito? En cachorros se puede utilizar dosis más bajas. Generalmente en gerontes, dosis más bajas y en cachorros. ¿Ok? Perfecto. La doctora Paulina González consulta, ¿debemos realizar emo y perfil cada cierto tiempo en caso de tratamientos largos?
totalmente. Recuerden que esto es un medicamento, es un compuesto, ¿ya? Esto no es algo que el cuerpo va a eliminar sin ningún efecto. Ahora los efectos son mínimos, ¿ya? Sí vamos a ver una función hepática y renal, por lo menos nosotros cuando tenemos tratamiento de pacientes que quedan de por vida con CBD lo hacemos cada 3 meses, por decirlo así, ¿ya? Todo va a depender del paciente. Así como hay pacientes que también se los retiramos. Hay muchos pacientes que llegan a un estado de salud formidable y que no requieren el cannabis ni para comer, ni para dormir, ni para la ansiedad, y se elimina totalmente. Por exámenes, ¿qué es lo que yo me he encontrado? Muchas veces fosfatasa alcalina más alta, ¿ya? ALT en gatos principalmente, AST en perros, sí. Como eso, pero ojo, que los veterinarios siempre cometen un error. Alteraciones hepáticas o alteraciones enzimáticas no es lo mismo que insuficiencia hepática. Lo único que dice eso es que el hígado está trabajando, que el hígado está funcionando, que el hígado está degradando más compuestos. Y recuerden que si tenemos un paciente con enfermedad degenerativa articular, ese paciente siempre va a tener enfermedad degenerativa articular, 10 años la va a tener. Pero si ese paciente lo vamos a tratar de mantener solamente con el compuesto del CBD, por supuesto vamos a tener a lo largo de los años un efecto acumulativo y en ese paciente también vamos a tener que ir subiendo la dosis. Si bien en ese paciente partimos con 0,3 el primer año, puede ser que a los 10 años lo sigamos tratando con CBD, pero ya estemos a una dosis de 2 miligramos kilo. Por lo tanto, sí o sí, más medicamentos, más compuestos va a hacer que el hígado vaya generando mayor trabajo. ¿Ya? Así que siempre exámenes, siempre. Súper. ¿No he Bueno, visto? relacionado un poco a eso, la doctora Macarena Zapata consulta eh, ¿Me escuchas? Bueno, las charlas sí va a quedar grabadas, me parece. Ahí tienen que hablar con los chicos. Ya creo que ahí respondimos la mayoría de las preguntas. Ya se hizo de noche. La Bernardita quedó pegadita. Me despido, chicos. Les doy las gracias a todos. Un abrazo gigante. Gracias por su tiempo. Y nos vamos a estar viendo. Lopa Candol va a estar llevando estas charlas a distintas ciudades de Chile y espero que próximamente a otros países. Así que nos vamos a estar viendo con todo el power ahí de emergencias. Recuerden darle con todo el power, chicos, y nos vemos pronto. Gracias, Bernardita, y nos vemos prontito. Besitos. Sí, muchas gracias a todos. Queremos agradecerle un agradecimiento especial a la doctora Yarela por esta gran charla, por su generosidad, compartir toda su experiencia. Los invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales, a nuestra página web para nuevos encuentros y próximas actividades. Y darles de nuevo muchas gracias, que tengan una excelente tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Gracias a todos. Chao. Chao.